Padre Celestial, bendito eres tú, Señor, Dios nuestro. Gracias por tu inmensa misericordia, gracias por tu palabra, Padre eterno, que nos ayuda, que nos anima, Padre eterno, a poner siempre nuestros ojos en ti, Padre eterno, a obedecerte, a caminar confiados en que tú, Señor, tienes el control de todo. Bendito eres tú, Padre eterno, que pones en nosotros tu paz, tu shalom, que sobrepasa todo entendimiento, Padre, que muchas veces, aunque no lo comprendamos, sabemos y confiamos que tú estás ahí, Padre, que tú estás obrando, que tú nos estás guiando, Padre eterno. Guíanos, Señor, a obedecer tu instrucción, Padre eterno, a caminar de tu lado, Padre, a caminar a tu lado, tomados de la mano, tomándote de la mano, Padre eterno. Que esta enseñanza sea de bendición, Padre, tanto para esta casa como a los que nos escucharán en diferido en YouTube. Bendíceles, respáldale, guárdales, sea tu bendición, tu protección sobre sus vidas, Padre eterno, así como lo has venido haciendo en todo este tiempo. En el nombre de nuestro justo Mesías, Yeshua, amén y amén. Esta semana, como ya les había comentado, estudiamos la parashá Naso, que se encuentra en el capítulo de Números, versículo 4, capítulo 4, perdón, versículo 21 al capítulo 7, versículo 89. Es uno de los, podría decir, de los capítulos, perdón, más largo de la escritura. También tenemos el Salmo 119, si usted lo ha leído, verá que es bien largo. El día de hoy vamos a hacer un pequeño repaso, un resumen de esta porción. Como no la leímos, bueno, bendito el Eterno que nos da la oportunidad de repasarla. Amén. La parashá Naso se encuentra en Números, capítulo 4, versículo 21 al capítulo 7, versículo 89. Es la porción semanal de la Torá más larga en cuanto a versículos y nos sumerge en la organización meticulosa de la vida y del servicio en el tabernáculo en el desierto. Comienza con la constitución del censo de los levitas, específicamente las familias de Merari y Gershón. De Merari y Gershón se detalla sus responsabilidades en el del transporte de las partes del tabernáculo, mostrando la presencia con la que Dios quería que su morada terrenal fuera trasladada y fuera tratada. Cada familia tenía un rol específico, asegurando que el santuario fuera semejante con el debido respeto y cuidado. Luego, la Torá, la escritura establece leyes de pureza ritual. Se instruye que cualquier persona con impureza severa, sea como sará, lepra, o que haya tocado algún cadáver, deba ser enviada fuera del campamento. Esto no es un castigo, nunca ha sido un castigo, sino una forma de mantener la santidad del campamento. Un lugar donde la presencia divina, la Shejina del Eterno, residía. Estas leyes enfatizan la importancia de la pureza física y espiritual para el pueblo de Israel, también para nosotros. Una de las secciones más llamativas es la ley del sotá o la mujer sotá, que trata sobre una mujer sospechosa de adulterio sin testigos, que se describe un ritual inusual que implicaba beber aguas amargas, donde Dios intervendría para revelar la verdad. Esta ley subraya la importancia de la fidelidad matrimonial y la búsqueda de la justicia divina. Después se presentan las leyes del Nazir o del Nazareato. Una persona podía tomar un voto especial dedicándose al Eterno por un tiempo determinado. Esto implicaba abstenerse de vino, no cortarse el cabello y evitar el contacto con cadáveres. Esta es una forma voluntaria de dedicación personal y elevada santidad, mostrando que el compromiso con el Eterno no era exclusivo solo para los sacerdotes. Y esto es importante porque aquí resalta que no solo los sacerdotes podían ser apartados, uno también se podía apartar para el Eterno por decisión personal. Y vemos también que el apóstol Pablo es un claro ejemplo de eso, ¿no? Uno de los pasajes más conocidos de la Parashá Naso es la bendición sacerdotal, Birkat Kohanim. Dios instruye a Aarón y a sus hijos bendecir al pueblo de Israel con una fórmula
yo diría, unos versículos específicos que dicen, que Dios te bendiga y te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti gracia y te dé gracia, que Dios eleve su rostro hacia ti y te dé paz. En esta bendición de tres partes es un canal directo de protección, gracia y paz divina. Se usa hasta el día de hoy en las sinagogas. Finalmente, la Parashá Naso culmina con una extensa descripción de las ofrendas que los príncipes de cada tribu de Israel presentaron para la dedicación del altar del tabernáculo. Durante 12 días continuos, un príncipe diferente trajo exactamente la misma ofrenda. Este acto no solo demostró la generosidad y la unidad de las tribus, sino también su entusiasmo por participar en el servicio divino y la consagración del santuario. La repetición de las ofrendas idénticas enfatizan la igualdad y la dedicación de cada líder. La parashá concluye con la confirmación de que una vez que el tabernáculo estuvo en pie, Dios habló con Moisés desde la tienda de reunión, desde entre los querubines sobre el arca. Esto sella la narrativa confirmando la presencia constante y accesible de Dios entre su pueblo, que era el centro de su vida espiritual, de vida espiritual. Una parashá bien extensa, bien larga, de mucha riqueza, de mucha bendición. Y es una parashá que nos muestra cómo el Eterno bendice a su pueblo, cómo el Eterno se complace en su pueblo y nos permite conocer muchos aspectos que para nosotros son de gran bendición. Y es la parashá con un capítulo bien largo que muchas veces para muchos es no tomado en cuenta porque es como repetitivo. Pero como dicen los sabios de Israel, el Eterno no coloca nada en su escritura, en su palabra, que Él no lo permita. Y es de mucha importancia. El Eterno le dio mucha importancia a ese punto. Naso nos enseña sobre la importancia de la santidad de nuestra vida diaria, la dedicación personal a Dios, la bendición que Dios anhela derramar sobre su pueblo. Ahora sí, vamos a ir desglosando poco a poco este tema. En primera instancia, nos vamos a dirigir al libro de Números, como tenemos ahí en pantalla, Números capítulo 4, versículo 27. Como ya habíamos repasado, versículos adelante, describe una serie de tareas. Si usted leyó en la semana la porción de la Torá, la porción de esta semana a estudiar, usted se va a dar cuenta que se le dan una tarea a los hijos de Gershón y a los de Merari, unas tareas que ellos debían cumplir tal cual lo había dicho Moisés y Aarón. Dice el versículo 27 y 28, que los que más resalte por acá, bajo las órdenes de Aarón y de sus hijos estará todo el ministerio de los hijos de los Gershonitas en relación con todas las cargas y todo su trabajo. Y tú les asignarás como responsabilidad todas sus cargas. Este es el servicio de las familias de los hijos de los Gershonitas en la tienda de reunión. Sus deberes estarán bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Y algo que resalta, una de las cosas que nos muestra esta porción es aprender y que debemos tener en cuenta es aprender a estar sujetos a los líderes y autoridades espirituales que Hashem coloca sobre nosotros. Y es por eso que esta parashá yo le puse como por título un camino de obediencia y santidad, porque no es solo obediencia al Eterno que estos hombres expresaban, sino también a las instrucciones que los líderes espirituales habían colocado sobre sus hombros. Esta es una de las áreas principales que el Eterno trabaja en cada creyente, que lo acepta como su Dios y que establece y que lamentablemente es un área donde no todos somos aprobados o aprobamos, simplemente repetimos el ciclo, porque se nos da una instrucción
y muchas veces vamos en contra de la instrucción que se nos da, ya sea dada por el Eterno, ya sea establecida por un líder espiritual y que no va en contra de el detrimento del ser humano, sino que está para ayudar al ser humano. Algunos factores, yo marqué como algunos factores que pueden dificultar esta sujeción a los líderes espirituales que Dios coloca sobre nosotros. Factores que dificultan la sujeción a la autoridad espiritual. Y tenemos como número 1, orgullo y autosuficiencia. El ego nos lleva a creer que no necesitamos una dirección, que sabemos más o que nuestras ideas son superiores. La autosuficiencia impide reconocer la necesidad de la guía del otro, especialmente de aquellos puestos por el Eterno. El ego nos ciega y dice que nosotros somos quien deben tomar las decisiones muchas veces, que nosotros no debemos estar sujetos ni rendidos delante de otra persona, que nosotros no tenemos que sujetarnos a ningún líder espiritual porque nosotros sabemos más y porque nosotros conocemos más. Pero lamentablemente esto es algo que va en contra de lo que el Eterno quiere de sus hijos. Dice Proverbios capítulo 16, versículo 18, el orgullo nos predispone, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la arrogancia en el espíritu. Antes de usted caer, usted fue orgulloso. Y antes de nosotros cometer un error, que muchas veces después que lo cometemos, nos lamentamos, hubo orgullo, hubo ego en medio y que no nos permitió ver el camino correcto por el cual debíamos andar. El orgullo nos predispone a la caída, impidiendo someternos y recibir la guía necesaria para evitar dicha caída. Dice la Escritura que la palabra del Eterno es sabia, que instruye y guía a aquellos que la aceptan. Como número 2, experiencias negativas pasadas. Las heridas causadas por líderes que han abusado de su poder, manipulado o defraudado, generan una desconfianza profunda que dificulta la sujeción a las nuevas figuras de autoridad, aunque éstas sean íntegras. Y es algo que lamentablemente muchas veces por las heridas emocionales, de experiencias pasadas que se vivieron, las personas se quedan ahí y juzgan a todos por igual. Muchas veces creemos que todas las personas son iguales y que lo mismo que vivimos en algún momento que fue triste y lamentable, nos va a volver a ocurrir si ponemos la confianza en esa persona, solo por esas experiencias negativas. Y el Eterno nos promete que nos sana, solo si confiamos en Él. Él sana esas heridas y nos permite renovar nuestra mente, nuestro corazón y poner la confianza primeramente en Él y poder depositar nuestra confianza en esa autoridad, en ese líder espiritual que el Eterno coloca delante de nosotros. Dice el Salmo 147, versículo 3 al 5. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas las llama por su nombre. Grande es el Señor nuestro Dios, de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Solo Él entiende y sabe por qué esas experiencias que muchas personas, incluso nosotros en ocasiones llegamos a vivir, Él sabe por qué. Y no debemos quedarnos en esa experiencia, sino sanar, soltar y avanzar confiando en que Él es el que tiene el control de todas las cosas. Solo Él sabe el porqué. Número 3, falta de discernimiento espiritual. La incapacidad de diferenciar entre un verdadero líder piadoso y uno que no lo es, o de reconocer la autoridad que Dios ha puesto sobre alguien, lleva a seguir a los equivocados o a resistir a los correctos. Dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 1. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos
son, muchos son falsos profetas que han salido al mundo. Ahí es donde tenemos que cuidarnos de estas figuras que nos inducen o que no discernimos si en realidad vienen del Eterno. Y el Eterno es quien nos da las herramientas, la guía para saber si esas personas vienen de Él. Cuando algún consejo que nos dan va en contra de lo que dice la palabra del Eterno y que el Eterno ha establecido, eso trae graves consecuencias. Esto nos insta a probar y discernir, lo que implica una falta de discernimiento puede llevarnos a la desobediencia o a la sujeción incorrecta. Nos sujetamos de personas que no son puestas por el Eterno. Y el Eterno nos guarde de recibir ese consejo que es incorrecto y que va en contra de lo que Él ha dicho. Amén. Número 4. Individualismo excesivo. Ese es el lema de hoy en día. La cultura posmoderna o del posmodernismo a menudo promueve o frecuentemente promueve un fuerte individualismo, donde el yo es el centro de todo. Esto puede chocar con los conceptos, esto puede y va a chocar con los conceptos bíblicos de la comunidad y del cuerpo del Mesías, donde cada miembro tiene una función y se somete a la dirección de la cabeza. Este enfoque en lo individual dificulta ver el valor de la dirección colectiva o la guía espiritual. Y algo que vimos recientemente es que el pueblo andaba unido transitando por el desierto. Usted no escucha, no, y la tribu de Leví iba para el oeste, y la otra iba para el este, y la otra iba para el norte. No, iban en una misma dirección, con un mismo propósito, con una misma misión. Leamos Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 21 al 31. Si tiene su Biblia, sáquela para que leamos. Dice, y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Por el contrario, la verdad, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios, y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más hermoso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo del Mesías y cada uno individualmente miembro de él. Y la comunidad de Dios ha designado, y en la comunidad de Dios, en la comunidad Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestro, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lengua? ¿Acaso interpretan todos? Pero deseen ardientemente los mejores dones, y aún yo les demuestro un camino más excelente. Vemos en este pasaje que resalta la importancia de la unidad y no del individualismo, donde todos somos tomados en cuenta, hasta las partes más honrosas, dice acá la escritura, se les da honra para que tengan su lugar, para que todo sea
en su misma medida. Cada aspecto, cada parte de nuestro cuerpo es importante. Nuestros pies son importantes, sin ellos no caminamos. Nuestros oídos también. Aunque hoy en día se ha menospreciado eso que el Eterno nos ha dado y ya existen cirugías que mutilan, transforman, hacen X cantidad de cosas con el cuerpo porque no se le tiene amor al cuerpo que el Eterno nos ha dado. Este versículo resalta la interdependencia del cuerpo del Mesías. El individualismo niega esta interconexión y la necesidad de cada parte, incluyendo las que tienen la función de cabeza, los líderes que el Eterno ha puesto. Número 5. Falta de madurez espiritual. Un creyente inmaduro puede carecer de la humildad y de la fe necesaria para someterse a la voluntad de Dios. La inmadurez se manifiesta en rebeldía, impaciencia y dificultad para aceptar la corrección. Y si hay alguien que ha padecido esto, bendito el Eterno que no, me ha permitido seguir creciendo. Al principio era así. Cuando me corregían en ciertas cosas, costaba mucho aceptar. Aceptaba a regañadientes, no porque era lo correcto, pero a medida que me fui acercando a lo que dice la palabra del Eterno, fui aprendiendo un poco cómo someterse a esa autoridad y a las personas mayores. Dice el versículo de Hebreos, capítulo de Hebreos, capítulo 5, versículo 11, 12 y 14. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír, pues aunque ya deberían ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal, para discernir si la decisión que estoy tomando es la correcta y va conforme a la voluntad del Eterno. La inmadurez se puede interpretar como necesidad de leche, implica una incapacidad para discernir y digerir el alimento sólido. Esas instrucciones que a veces chocan, pero que cuando nos sometemos a la voluntad del Eterno, ahí uno dice amén. Si tú lo has mandado, Padre, y tú lo has puesto, que seas tú guiándome en esta decisión. Y si no es así, muéstrame el camino correcto por el cual debo seguir. Incluye verdades como la sujeción y la obediencia a la autoridad establecida por Dios. Que cada día sigamos creciendo, que cada día sigamos siendo transformados, no para necesitar más alimento como los bebés, sino alimento sólido, donde estemos sujetos al Eterno, al Mesías, Yeshua, y a las autoridades que Él ha puesto sobre nosotros. 6. Enfoque en las faltas del líder. Nadie es perfecto. Concentrarse en los errores y defectos de los líderes humanos no justifica la resistencia a la autoridad, olvidando que Dios usa vasijas imperfectas. ¿Aquí alguien es perfecto? No, ¿verdad? Y todos cometemos errores. Y los líderes espirituales también cometen errores. Pero hay una gran diferencia cuando un líder espiritual comete un error y hay madurez. Hay reconocimiento del error y se corrige. Dice Romanos capítulo 14, versículo 4. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo, ¿está en pie o cae? En pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Y el Eterno sostiene a esos líderes que se rinden a Él
y que se someten a su autoridad. Y a pesar de sus errores, el Eterno le da la autoridad para guiar a un pueblo. Por eso es que muchas veces enfocarse en los errores o que nosotros consideramos errores muchas veces nos aleja de someternos. Y lo que viene es, bueno, porque yo me voy a someter a Él si fallo en esto. Y no es lo que el Eterno nos llama, sino a ir más allá. Número 7. Faltas de comprensión del rol de liderazgo espiritual. No entender que los líderes son siervos del Eterno, puestos para pastorear, guiar, enseñar y proteger al rebaño para nuestro propio bien. Hace que la sujeción, esto hace que la sujeción parezca un acto de sumisión ciega en lugar de un beneficio. Cuando no comprendemos el rol del liderazgo, pareciera que nos estuviéramos sujetando ciegamente, aunque hay personas que lo hacen, que se sujetan ciegamente, ponen su plena confianza en el líder y cuando comete el error ya se alejan del Eterno. Y el Eterno no nos llama a eso. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería de provecho para ustedes. El no obedecer las instrucciones de los líderes y autoridades, ¿para quién es provecho? ¿Para ellos o para nosotros? Si no obedecemos, ¿para quién es provecho? Para nosotros mismos. Porque al final, si no obedecemos una instrucción dada por el Eterno, dada por un líder espiritual que el Eterno coloca, las consecuencias son ¿para quién? Para nosotros mismos. Entonces, ahí es importante cuando el Eterno nos llama y el apóstol Pablo nos enseña acá a estar sujetos a obedecer, a estar dispuestos a aceptar el consejo sabio. Este versículo explícitamente establece el rol de los pastores, líderes y la razón de la obediencia. Ellos velan por nuestras almas. Si no comprendemos esto, la obediencia es difícil. Y si hay alguien que ha buscado siempre el consejo de los pastores, he sido yo. Muchas ocasiones me ha tocado pedir alguna instrucción y ahí es donde debemos estar dispuestos a aceptar el consejo que se nos da, la instrucción que se nos da y obedecerla tal cual se nos da. Porque muchas veces creemos que eso no viene de parte del Eterno, pero si el Eterno lo colocó como un líder espiritual, es porque el Eterno le ha conferido una autoridad, le ha conferido una sabiduría para que guíe a este rebaño que no es de él, es del Mesías, pero que él está a cargo de guiar a este pueblo. Así que valoremos a los pastores que nos han dado, que vaya que son un amor, vaya que son comprensivos, vaya que nos escuchan. Y se los digo por experiencia muy personal. Acérquense con confianza, no serán juzgados. Se los digo por experiencia personal. Amén. Número 8. Influencias externas negativas. Este es bien interesante. A veces las personas a nuestro alrededor, amigos, familiares, redes sociales, diría de principal porque ya la gente tiene menos amigos, pero más redes sociales, pueden influirnos negativamente fomentando la crítica, la rebelión en contra de la autoridad espiritual. La presión del grupo o los comentarios negativos pueden minar nuestra confianza y la disposición de someternos. Dice, no os engañéis de las malas compañías que corrompen las buenas costumbres. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 33. Y el juntarse con malas compañías corrompen esas buenas costumbres. Nos guían a cometer un error, a alejarnos de lo que el Eterno ha dicho por medio de su palabra, a no obedecer, a seguir el consejo erróneo y que nos aleja de la voluntad de nuestro Padre. Si nos rodeamos de personas que constantemente critican y fomentan la desobediencia hacia la autoridad espiritual, esto corrompería
nuestra propia disposición de someternos. Y cuando una persona se deja guiar mucho por lo que dice el exterior, uno se da cuenta, porque utilizas palabras que no son de esa persona. Y cuando uno se da cuenta, uno comprende de dónde viene ese consejo, no sabio, lleva a la rebelión. Y más adelante veremos qué ocurre con Coraj cuando se rebeló ante la autoridad que es Moisés, que fue Moisés en su momento, y todas las consecuencias que trajo sobre él, sobre su familia y sobre aquellos que lo seguían. Número 9. Diferencias de visión o doctrina. Los desacuerdos significativos con lo que dice la palabra de Dios puede generar fricción y resistencia a la autoridad espiritual. Cuando una persona es inmaduro, no comprende lo que el líder espiritual está diciendo y se deja guiar por doctrinas, por consejos filosóficos, filosofías huecas, que son sutiles y calan hasta lo más profundo, esa persona va en contra, primeramente, del Eterno y también de las autoridades que el Eterno ha colocado. Dice Amós, versículo 3, capítulo 3, versículo 3. ¿Andarás dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Qué creen ustedes? Jamás, porque van a haber diferencias en lo que dice la palabra del Eterno y lo que se encuentra en el mundo. Y el Eterno nos ayude para siempre tener sabiduría al momento de tomar una decisión, por qué camino seguir, que el Eterno nos ayude a ver, a discernir todas estas cosas. Si bien este versículo tiene un contexto diferente, las diferencias fundamentales de visión o doctrina pueden hacer que sea muy difícil andar juntos con un líder o someterse a su liderazgo. Superar estos factores requiere un trabajo intencional en nuestra relación con el Eterno, poniéndole humildad, discernimiento y un corazón dispuesto a ser enseñado y guiado. Es un proceso continuo, constante, de crecimiento. No es un proceso que ya porque no he cometido ciertos errores que en el pasado cometí, ya estoy sano de eso. No. Y muchas cosas que son fuertes en este caminar de fe es que el conocimiento que el Eterno nos da, muchas veces lo utilizamos para justificarnos y para ir en contra de lo que dice la autoridad espiritual. Y eso está mal. El Eterno nos ayude y nos guarde para siempre estar dispuestos a escuchar, a obedecer y a someternos a esa autoridad espiritual. Vamos a adelantarnos a la importancia de la obediencia y las ofrendas. Esta se encuentra en Números, capítulo 7, versículo 1 al 89. No vamos a leer el capítulo completo, pero vamos a hacer un repaso. Dice, la porción de Números 7 hasta el versículo 89 nos ofrece una de las descripciones más detalladas y las respectivas y repetitivas de las escrituras. Se nos presenta el registro minucioso de las ofrendas de los príncipes de cada una de las 12 tribus de Israel, trayendo para la dedicación del altar en el tabernáculo. Estos pasajes, que a primera vista podrían parecer monótonos por la repetición, es una riqueza profunda y significativa que nos revela principios vitales sobre la obediencia, la generosidad y la forma en que el Eterno valora a cada individuo, haciendo misión de todo lo que, haciendo mención de todos por sus nombres. Ahí se nombraron a todos los que presentaron una ofrenda, a todos, a cada uno.
No, el Eterno no pasó por alto el nombre de ninguno. Y el Eterno valora eso. Y es por eso que para muchos esta porción que parece monótona, y al principio a mí me parecía monótona, tanto que uno la lee y no se da cuenta cuando va leyendo rápido, porque es repetitiva. Lo que cambia son los nombres, pero hay una riqueza mucho más profunda y es la obediencia que tenemos o que ese pueblo o que cada uno de los príncipes tuvo al presentar su ofrenda. La obediencia es la base de toda ofrenda aceptable. Sin obediencia, al Eterno no le va a agradar. En primer gran mensaje que nos deja todo este capítulo es la obediencia. Las ofrendas de los príncipes no fueron solo una iniciativa espontánea y desorganizada. Vinieron en respuesta a la dirección, a la instrucción que Hashem, que el Eterno, quien después de que el tabernáculo fue erigido y ungido, recibió las ofrendas. El hecho de que se presentaran en un orden específico un príncipe cada día durante 12 días y con exactamente las mismas cantidades y tipos de elementos, deja ver la importancia de la obediencia precisa a los mandamientos divinos. La obediencia no es un solo requisito, sino la base sobre la cual Dios se agrada de nuestras acciones, de nuestras ofrendas, de nuestros holocaustos. El Eterno se agrada de ello, el Eterno se goza en ello mucho más que en la misma ofrenda. Y así lo deja ver en muchos pasajes que podemos encontrar en la Escritura, que el Eterno haya en nosotros un corazón obediente para presentar esas ofrendas que en realidad le agradan a Él. Las ofrendas en sí mismas eran un reflejo del corazón dador y un medio para la comunión con el Eterno. Hashem se agradó de estas ofrendas porque eran presentadas con un corazón dispuesto y obediente. No eran una carga, sino una expresión de gratitud y adoración y deseo de consagración por parte de su pueblo. El tabernáculo era el lugar donde su presencia moraba, y estas ofrendas lo hacían funcional y santo para que su gloria estuviera en medio de ellos. Cuando hacemos una ofrenda al Eterno, debemos hacerla tal cual Él nos manda, manteniendo un orden y esperando nuestro momento. No es en cualquier momento que debemos presentar una ofrenda, sino esperando un momento. Y vimos en porciones anteriores cómo por presentar una ofrenda que no era, en el momento que no era, los hijos de Aarón fueron consumidos. Por querer presentar una ofrenda que el Eterno no había mandado. Y la intención era buena. Sí, querían presentar una ofrenda al Eterno, pero no era el momento que el Eterno quería. También, más adelante, no lo puse en pantalla, pero lo tengo acá. Vemos a un rey con que el Eterno lo vio y que si hubiera sido obediente, su reinado fuera sido establecido. El rey Saúl. Y ayer mientras leía y me venía a la mente cómo establecer todo esto, leí el- la historia donde desobedeció que se encuentra en Primera de Samuel capítulo 10 versículo 8 en adelante. Y mientras lo veía, me compadecía de él, ¿no? Porque él tuvo una buena intención, igual que los hijos de Aarón, era una buena intención. Pero su impaciencia por dejarse guiar, por escuchar lo que estaba a su alrededor, no esperó, fue impaciente. Dice, pero Saúl estaba todavía en Gilgar, y todo el pueblo le seguía atemorizado. Él esperó 7 días, conforme al tiempo que Samuel había señalado. Pero Samuel no llegaba a Gilgal.
y el pueblo se desesperaba. Entonces Saúl dijo: traigan el holocausto y las ofrendas de paz. Y él ofreció el holocausto. Y tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, llegó Samuel y Saúl salió a su encuentro. Y, perdón, este es el capítulo 13, el capítulo 10, versículo 8, es donde Samuel le da la instrucción a Saúl que lo espere 7 días. Antes de presentar su ofrenda, él llegaría. Entonces, justo después de terminar de presentar su ofrenda, llegó Samuel y salió a su encuentro para saludarle. Pero Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: como vi que el pueblo se dispersaba, que tú no llegabas dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora los filisteos descenderán contra Gilgal y no he implorado el favor del Eterno. Así que me vi forzado y ofrecí holocausto. Y Samuel dijo a Saúl: has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Eterno tu Dios te ordenó. Pues ahora el Eterno hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Eterno lo ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Eterno te ordenó. Y aquí me devuelvo atrás a la 8 y dice las influencias negativas. Por la presión que él sintió de el pueblo, él dijo: yo voy a presentar esto antes que se me vuelva todo un despelote, sin saber que el Eterno era el que tenía el control de todas las cosas. Se dejó llevar por lo que veían sus ojos en el exterior y no confió en el Eterno. Y este capítulo es lamentable porque vemos cómo el Eterno se agrada mucho más en la obediencia que en la misma ofrenda. Y quiere decir que el rey David, que dice la escritura, que dice este pasaje, que tenía un corazón conforme al corazón del Eterno. No porque David no fuera a cometer errores, porque vaya que cometió un error, de unos cuantos, ¿no? Muchos. No fue perfecto, pero había algo que lo caracterizaba y era que siempre que cometía un error, estaba dispuesto para reconocerlo, se humillaba delante del Eterno y pedía perdón. Y el Eterno tuvo misericordia de él. El Eterno se agrada en la obediencia. El Eterno se agrada en aquellos que se inclinan a obedecerle, en aquellos que buscan seguir su instrucción y cumplirla tal cual Él lo manda. En Números, todo el versículo, todo el capítulo, al principio se describe que los príncipes se presentaron voluntariamente para presentar las ofrendas y el Eterno le dio la instrucción a Moisés de cómo se iban a presentar cada uno cada día. Y cada uno cada día esperó su momento para presentar su ofrenda. Vemos como la obediencia de estos príncipes para el Eterno fue importante, tanto para mencionarlos uno por uno, por uno, por uno, por uno. El Eterno no escatimó su esfuerzo, ser obediente, no ser impacientes, no tener esa ansiedad de que yo debo hacerlo ahorita. Como hablaban temprano del estrés, la semana que viene la ansiedad, creo que el Eterno relaciona todas las cosas. Amén. Dice por acá, la atención individual de Hashem con cada príncipe que el Eterno tuvo con él, con cada uno de ellos. Aquí es donde la repetición de número 7 cobra un significado profundamente hermoso y revelador. A pesar de que las ofrendas de cada príncipe eran idénticas en su tipo y en cantidad, la Torá se toma el tiempo de nombrar a cada príncipe, mencionar el día
en que presentó su ofrenda y enumerar cada uno de los elementos de su ofrenda individual. Esto ocurre 12 veces seguidas. Esta repetición detallada y personal nos enseña una verdad fundamental. Para Hashem, cada individuo es importante. Para Hashem, usted y yo somos importantes. Él no ve a su pueblo como una masa anónima, sino que conoce a cada individuo, a cada uno de nosotros, por nombre y valora la contribución específica y de cada corazón. Aunque las ofrendas fueron materiales, la Torá no muestra que la ofrenda de cada príncipe era única, nos muestra, y especial a los ojos del Eterno, porque provenía de él personalmente, de cada príncipe. Era un acto de obediencia, su corazón generoso, su deseo de adorar. Esto nos dice que, como tenemos aquí en pantalla, que agrada a Hashem, o Hashem se agrada, cada contribución es valorada. Cada contribución que nosotros hacemos es valorada por el Eterno. No importa cuán igual o idéntica pueda parecer nuestra ofrenda, sea tiempo, talentos, dinero, oración. Y es por eso que se insiste tanto y se ha insistido tanto que usted participe de la oración. Podemos estar todos orando por los mismos motivos, pero el Eterno quiere escucharlo a usted orando. El Eterno quiere su ofrenda de labios. El Eterno quiere que usted haga ese sacrificio. Y sabemos que hay responsabilidades, que hay tareas, sabemos que hay cosas que al final influyen en que no velemos en apartar el tiempo para el Eterno, pero debemos sobreponernos para avanzar en lo que el Eterno le agrada. Hashem recibe cada acto personal. Número 2, no hay pequeños en el reino del Eterno. La meticulosidad con la que se registra cada ofrenda de cada príncipe subraya que Dios presta atención a los detalles y que todos, desde el líder hasta el más humilde miembro, tienen un lugar y una contribución significativa en su pueblo. El Eterno presta detalles, presta atención a esos pequeños detalles, al que barre, al que limpia, al que recoge la basura. El Eterno valora eso. Y el Eterno le agrada eso. 3. Dios se deleita en la obediencia individual. El acto de cada príncipe al presentarse y ofrecer un regalo era un acto personal de fe y de obediencia que el Eterno reconoció y registró con cuidado. Que cada día tengamos o seamos dolientes de las actividades que se hacen acá en la comunidad para que participemos. Ya la semana que viene, yo le voy a dar este dato. Yo llevo los días registrados desde que nosotros iniciamos el ayuno por Venezuela. Ayuno y oración por Venezuela. Sí. Hace 354 días, el 18 de este mes de julio, cumplimos un año de ayuno y oración. Un año. No sé si existe alguna otra comunidad, alguna otra iglesia que se haya mantenido en este proceso. Hemos sido pocos de la comunidad que han estado arriba en el proceso. Y muchas veces pareciera cansón que otra vez lo mismo, el domingo a las 6 de la mañana, pero bueno, yo a veces me acuesto a las 12 de la noche los domingos y me levanto a las 6 igual, con sueño, pero me levanto. Y cuando el Eterno nos dio esta instrucción, y ahí es donde el Eterno nos llama y nos pide que prestemos atención, cuando el Eterno nos dio la instrucción de ayunar, orar por Venezuela, que iniciáramos 40 días antes de las elecciones, tiene un motivo. Que lo conocemos todo, no lo conocemos, pero el Eterno dio la instrucción de ayunar semanalmente y orar por Venezuela. Y si no formamos parte de lo que el Eterno ha dicho,
La pregunta es la siguiente: ¿se agradará a Hashem en mis ofrendas? Ahí respondan personalmente a su interior. El Eterno, más que el sacrificio que nosotros hacemos cuando nos abstenemos de comida, cuando nos levantamos los domingos a las 6 de la mañana a orar, más que eso es la obediencia. Y es por eso que este proceso ha tardado tanto. Pero el Eterno ve la obediencia de este pueblo. Y es por eso que nos exhorta cada vez que puede a seguir su instrucción, a velar, ya casi un año. Entonces el Eterno nos ha dado esto, obedezcamos lo que el Eterno ha dicho. Seamos obedientes. Cada vez que se manda la encuesta de ayuno, participe, súmase. Que pueda ayunar, oiga, no puedo ayunar el día completo. No es el ayuno completo. No lo ayune completo, ayune mediodía. Pero es que el ayuno, y es algo que yo he aprendido, es abstenerse de alimentos, es lo que normalmente se hace. Pero si usted es de las personas que, oiga, si no como, tómese un té, no pasa nada. Pero ayune y dedique tiempo al Eterno el día que usted seleccione para ayunar. Participe, porque esto no es una instrucción de Rafael, de Roselena, ni de nosotros. Es una instrucción que el Eterno colocó en esta casa y que hasta el día de hoy pocos la siguen llevando. Pocos se siguen sumando, pero que el Eterno nos llama a participar y ser dolientes de este esfuerzo que se hace semana a semana. Dedicar tiempo al Eterno en este aspecto, en esta instrucción, es obedecer y es algo en lo que Él se agrada. Amén. El Señor nos ayude a ver las cosas como Él las ve, a entender las cosas como Él sabe. Número 7. No es solo un catálogo de ofrendas, es una poderosa lección sobre la obediencia a los mandatos de Hashem, el agrado que Él tiene en las ofrendas presentadas con un corazón recto, y la ofrenda y la profundidad y la profunda verdad de que en su amor y atención cada uno de nosotros es valioso y nuestra contribución individual es reconocida y celebrada por el Eterno. Amén. Dice, la bendición sacerdotal, ahí nos vamos a regresar al número 6, y con esto vamos a cerrar porque me parece una gran enseñanza que el Eterno nos permite conocer. Dice, la bendición sacerdotal y Yeshua, el cumplimiento de la promesa. La bendición sacerdotal La bendición sacerdotal en números 6, capítulo 22, versículos 27, es una declaración poderosa de la protección, favor y paz divina, aunque fue dada a Aarón y a sus hijos desde una perspectiva mesiánica. Esta bendición encuentra su plenitud y cumplimiento en Yeshua. Yeshua es nuestro sumo sacerdote perfecto, como lo declara Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Superior a los sacerdotes levíticos. Él no solo intercede por nosotros, sino que Él mismo es la encarnación de cada aspecto de esta bendición. Dice la bendición sacerdotal: Adonai te bendiga y te guarde. Yeshua es la fuente de toda bendición espiritual, como dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en el Mesías. Y también es nuestro pastor. Yeshua es nuestro pastor, que nos guía, que nos guarda de todo mal, prometiendo que nadie nos arrebate de su mano. Dice Juan capítulo 10, versículo 10 al 16, 27 al 30. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido
para que tengan vida. Bendito Padre, gracias por la lluvia. Gracias, Hashem. Amén. Y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir a un lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen, al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil y también yo debo traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño o un solo pastor. ¿A qué oveja se refiere aquí el Mesías? En general, a toda la creación, a todo aquel que acepte y oiga la voz de Yeshua. Desde el principio estamos en los planes del Eterno. Amén. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos y nadie puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre y yo somos uno. Amén. Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. La luz del rostro de Dios se revela plenamente en Yeshua. Hebreos 1:3. En él la misericordia divina se manifiesta a través de su sacrificio, ofreciendo perdón y salvación. Amén. Bendito el Eterno. Dice, Adonai alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, shalom. A través de Yeshua recibimos la plena aceptación y favor del Eterno. Yeshua es el príncipe de paz, como lo declara Isaías capítulo 9, versículo 6, quien no solo nos reconcilió con Dios, sino que nos da una paz interior que sobrepasa todo entendimiento. Dice Juan capítulo 14, versículo 27, el shalom, la paz, les dejo. Mi shalom, mi paz, les doy. No la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón, ni tengan miedo. Bendito Padre, gracias por la obra de Yeshua y por expresar por medio de él esta bendición sacerdotal. La bendición concluye así. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. En Yeshua somos identificados con el nombre de Dios. Y en su nombre que recibimos, y es en su nombre que recibimos la bendición final. Dice Juan 1, 2 y 13. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. En esencia, la bendición sacerdotal es una promesa profética que se hizo realidad en Yeshua, sino que es la bendición misma, extendiendo el favor, la protección y la paz de Dios a todos los creyentes en él. Baruch Hashem, que el Eterno nos dio la oportunidad de recibir esa bendición, esa paz que sobrepasa nuestro entendimiento. Que el Eterno nos bendiga conforme a esta bendición sacerdotal. Pongámonos de pie para orar. Bendito eres, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Bendito eres tú, Padre bueno. Gracias por tu misericordia. Gracias, Padre eterno,
por revelarnos, Padre, la importancia que tú tienes de tus hijos, por valorar, Padre eterno, cada esfuerzo, cada dedicación que hacemos para ti. Gracias, Padre. Bendito eres tú, Señor, que nos has bendecido, que te has complacido, Padre eterno, en bendecirnos, en animarnos a través de tu palabra, confiando, Padre eterno, que tú eres quien tiene el control de todas las cosas. Guíanos, Hashem, para cumplir con tu voluntad. Guíanos, Padre eterno, para hacer tu voluntad. Que esta bendición, Padre eterno, sacerdotal, que esta bendición que fue declarada al pueblo de Israel y nos alcanza, Padre eterno, a nosotros, por medio de la obra de Yeshua, sea hecha conforme a tu voluntad en nosotros, Padre. Seas tú obrando, seas tú, Padre eterno, derramando tus bendiciones sobre nosotros. Bendito eres, Padre eterno. Amén y amén.